Hay recuerdos que, por más que pasen los años, se resisten a desaparecer. El tiempo puede intentar borrar ciertas verdades, pero hay historias que siempre encuentran la manera de salir a la luz. Durante mucho tiempo, los seguidores de la salsa escucharon distintas versiones sobre la relación entre Héctor Lavoe y Willie Colón, dos figuras gigantes del género que juntos crearon música inolvidable, pero cuya relación también estuvo marcada por tensiones y momentos difíciles. Sin embargo, existía una persona muy cercana a esa historia que había preferido mantenerse al margen, hasta hoy. En este video, Leslie Pérez decide finalmente hablar con franqueza sobre lo que ocurrió realmente entre su padre y el reconocido trombonista. Según explica, durante muchos años su familia optó por guardar silencio, no solo por respeto a la memoria de Héctor, sino también para evitar que viejas heridas volvieran a abrirse mientras Colón aún estaba con vida. Pero ahora, asegura que siente que ha llegado el momento de contar lo que siempre se comentó en privado. Leslie habla de desacuerdos que ocurrieron lejos del público, de decisiones que marcaron el rumbo de sus carreras y de un episodio que, según ella, cambió para siempre la relación entre ambos artistas. Desde pequeña crecí escuchando todo tipo de relatos sobre mi papá, recuerda. Sobre Héctor Juan Pérez Martínez, el hombre detrás del nombre que el mundo entero terminó conociendo como el gran Héctor Lavoe. Mi padre llegó al mundo el 30 de septiembre de 1946 en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Con el paso de los años, el destino terminaría conectándolo con otro muchacho que también soñaba con revolucionar la música latina, Willie Colón, cuyo nombre verdadero es William Anthony Colón Román, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Papá solía comentar que, aunque entre ellos había una diferencia de edad de 4 años, parecía que la vida los había puesto en la misma ruta porque compartían una misma obsesión, la música. En mi familia siempre se contaba que en Ponce él llegó a recibir algunas lecciones con músicos muy respetados como Papo Lucca y el arreglista José Febles, pero también admitía que nunca fue el alumno más aplicado. Lo suyo no era pasar horas estudiando teoría, lo que realmente lo apasionaba era cantar, pararse frente al público y dejar que su voz hablara por él. Mientras tanto, la historia de Willie se desarrollaba en un escenario completamente distinto, en las calles de Nueva York. Él mismo ha contado muchas veces que una de las personas más importantes en su vida fue su abuela Antonia, quien creyó en su talento desde el principio. Fue ella quien decidió comprarle su primer trombón por unos $50, un instrumento que con el tiempo se convertiría en parte esencial de su identidad musical. Desde muy joven Willie empezó a abrirse paso en el ambiente musical, y uno de sus primeros pasos fue grabar un sencillo de 45 revoluciones por minuto con una agrupación llamada La Dinámica, un tema que llevaba por nombre Fuego en el Barrio, marcando así el inicio de una carrera que más tarde cambiaría la historia de la salsa. Ese tema no era simplemente una melodía más, en realidad reflejaba una realidad muy dura que se vivía en el Bronx durante aquellos años. La canción denunciaba los incendios intencionales que muchos provocaban en edificios para cobrar los seguros, una práctica que estaba dejando barrios enteros prácticamente destruidos. También capturaba la rabia, la impotencia y la tensión que sentían muchas comunidades afroamericanas y latinas que luchaban por salir adelante en medio de tantas dificultades. En aquel momento, quien se encargaba de la voz principal en el grupo era el cantante Tony Vázquez. Mientras todo eso ocurría, mi papá también empezaba a escribir su propia historia en Nueva York. En ese entonces todavía no era conocido como Héctor Lavoe, para todos seguía siendo simplemente Héctor Pérez. Solía recorrer las calles del barrio acompañado de su amigo, el músico Roberto García, imaginando que algún día aparecería una oportunidad que le permitiera demostrar su talento. Lo curioso es que, sin saberlo, el destino ya estaba acomodando las piezas para que su camino y el de Willie terminaran encontrándose. El joven del Bronx que comenzaba a destacar con su trombón y el muchacho recién llegado de Ponce estaban a punto de cruzarse, y ese momento terminaría marcando un antes y un después en la historia de la salsa. Muchas de esas anécdotas las escuché repetirse incontables veces en casa. Siempre me recordaban que cuando mi padre llegó a Nueva York no tenía fama ni dinero, solo era Héctor Pérez, un joven puertorriqueño lleno de ilusiones que cargaba más sueños que pertenencias. Muchas veces escuché en mi familia que una de las primeras personas que realmente le tendió la mano a mi papá fue su amigo, el músico Roberto García. Según contaban, fue él quien un día apareció con una propuesta que, sin que nadie lo supiera en ese momento, terminaría cambiando su historia. Le dijo algo así como: «Oye, estoy tocando con un pequeño grupo que armamos en el barrio, ¿por qué no te pasas por un ensayo y cantas con nosotros?». Todo era muy sencillo, casi improvisado. Los ensayos no se hacían en ningún estudio profesional, sino en la sala del apartamento donde vivían en el Bronx, en el 1117 de Bryant Avenue. Mi papá recordaba que no había equipos sofisticados ni grandes recursos, lo único que había era un puñado de músicos, instrumentos que a veces ni siquiera eran propios y una enorme ilusión por hacer música. Fue en ese ambiente tan simple donde empezó a ganar confianza,
a probar su voz frente a otros artistas y a moldear ese estilo único que más tarde lo haría inolvidable como Héctor Lavoe. Con ese pequeño grupo comenzó a moverse poco a poco en los clubes latinos del vecindario, presentándose donde fuera posible. No era un camino fácil, muchas veces tocaban sin cobrar prácticamente nada, pero para ellos lo importante era que alguien los escuchara y que su música empezara a abrirles puertas. Pero hubo una noche que, según contaba mi papá, marcó el primer instante en que sintió que su destino podía empezar a cambiar. Se encontraban tocando en un club de Prospect Avenue cuando coincidieron con la orquesta New Yorker, dirigida por el músico Carlos Ávila. Él ya conocía a algunos de los muchachos porque tiempo atrás había vivido en el barrio Machuelo, en Ponce, así que entre ellos existía cierta cercanía. En medio del ambiente del local, Carlos decidió hacer una pausa y, casi de forma espontánea, comentó que quería escuchar cantar a aquel joven del que todos hablaban. Mi papá tomó el micrófono y comenzó a interpretar Pasos Traicioneros. Según quienes estuvieron presentes esa noche, cuando terminó la canción el lugar se llenó de aplausos y comentarios de sorpresa. Aquella voz tenía algo diferente, era cruda, muy del barrio, pero al mismo tiempo transmitía una emoción que atrapaba a la gente. La reacción del público fue tan fuerte que Carlos Ávila no lo pensó demasiado. Al finalizar la presentación se acercó a él y prácticamente lo invitó a formar parte de su orquesta. Para mi padre, ese momento significó sentir que finalmente se abría una oportunidad real dentro del ambiente musical de Nueva York. Confiaba en la experiencia de Carlos y en el proyecto que estaba levantando, y gracias a esa decisión llegó también la posibilidad de participar en su primera grabación importante, un paso que empezaba a acercarlo al camino que más tarde lo convertiría en el inolvidable Héctor Lavoe. El tema llevaba por título Mi China me botó, aunque muchos también lo conocían como Está de bala, una composición del inolvidable Arsenio Rodríguez que se había escrito en 1965. Mi papá contaba que la primera vez que escuchó su voz registrada en un estudio sintió una mezcla rara de sorpresa y emoción, como si en ese instante intuyera que aquel paso era apenas el inicio de algo mucho más grande. Nadie podía imaginar entonces que ese joven que había empezado cantando casi por casualidad en la sala de un apartamento del Bronx terminaría convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas de la salsa, el hombre que el mundo conocería como Héctor Lavoe. Lo curioso es que muchas de las historias que hoy se cuentan como parte de la gran leyenda de la salsa, en mi casa se narraban como simples recuerdos del barrio. Yo crecí oyendo cómo, mientras mi papá intentaba ganarse un espacio cantando en Nueva York, también comenzaba a gestarse algo que más tarde revolucionaría toda la música latina, el nacimiento de Fania Records, la disquera fundada por Jerry Masucci y Johnny Pacheco. En aquellos días era un sello muy pequeño, prácticamente nuevo, que apenas llevaba un año tratando de abrirse paso, mientras compañías más establecidas como Alegre Records, dirigida por Al Santiago, ya atravesaban serios problemas económicos. Y lo más increíble es que, en ese mismo periodo, Willy Colón todavía era solo otro joven músico intentando encontrar su lugar dentro de aquella escena musical que estaba a punto de cambiar para siempre. En aquellos años, Willy Colón no era todavía la figura influyente que el mundo conocería después. Era simplemente un joven del Bronx que, además de aprender a dominar el trombón, trabajaba atendiendo en una tienda de discos para poder mantenerse. Algunos músicos de esa época contaban que el dueño del local fue de los primeros en notar el talento que tenía Willy y decidió poner su nombre en manos de Al Santiago. Gracias a esa recomendación surgió la oportunidad de participar en un proyecto que prometía mucho, la grabación de un álbum con el sonido de Latin Soul y Boogaloo, un estilo que estaba muy de moda en Nueva York en aquellos años. Sin embargo, la realidad fue mucho más complicada. La compañía atravesaba serios problemas económicos y el proyecto terminó quedando inconcluso. Las grabaciones y el LP quedaron prácticamente atrapados por las deudas que tenía el estudio. Willy mismo contaba que apenas tenía 15 años en ese momento y que no tenía manera de pagar para recuperar aquel material. Incluso llegó a pedirle al dueño del estudio que guardara las cintas con la esperanza de que algún día, cuando tuviera el dinero, podría volver por ellas. Mientras tanto, la historia de mi papá seguía avanzando por otro camino. Héctor Lavoe continuaba moviéndose entre distintas orquestas, tratando de mantenerse dentro del ambiente musical de Nueva York. Además de su paso por la orquesta New Yorker, también llegó a presentarse con la agrupación del percusionista Caco Bastar y con otros conjuntos del circuito latino, siempre buscando oportunidades para seguir cantando y abrirse paso en una escena que cada día se volvía más competitiva. Pero si había algo que realmente entusiasmaba a mi papá en aquellos años era ir a escuchar a una de las orquestas que más admiraba, la de Johnny Pacheco, con ese tumbao tan característico que hacía vibrar los clubes de Nueva York. En casa se repetía mucho la historia de la primera vez que Pacheco se fijó en él. Según el propio Pacheco contó tiempo después en algunas entrevistas, una noche estaba tocando en un club llamado San Juan cuando notó a un muchacho muy flaco sentado cerca de la tarima, observando cada detalle del show sin decir una palabra. Ese muchacho era mi papá,
Héctor Lavoe. Iba con frecuencia al lugar y pasaba horas simplemente escuchando a la orquesta. Hasta que una noche Pacheco, curioso, decidió preguntarle por qué siempre estaba en el mismo sitio mirando el espectáculo. Mi papá, con la confianza que siempre lo caracterizó, le respondió que él también cantaba. Pacheco, entre broma y desafío, le dijo que quizás algún día lo dejaría cantar si la noche se prestaba para eso. Lo que nadie esperaba era que la oportunidad llegara tan rápido. Uno de los vocalistas de la banda se estaba retrasando porque estaba estacionando el carro, y Pacheco decidió llamar a mi papá para que subiera al escenario. El tema que eligieron fue La Mujer del Peso. Antes de empezar, Pacheco le preguntó si conocía la letra, y mi papá contestó con total seguridad que se sabía todas las canciones de su repertorio. Subió a la tarima, empezó a cantar, y según quienes estaban allí esa noche, el público reaccionó de inmediato. Tenía algo especial, una presencia natural y una forma de interpretar que hacía que la gente no pudiera apartar la mirada ni dejar de escucharlo. A partir de aquella presentación comenzaron a llamarlo de vez en cuando para cantar con la orquesta y también con algunos grupos pequeños que tocaban en el circuito latino de la ciudad. Poco a poco su nombre empezó a circular entre músicos y dueños de clubes del barrio, como una voz nueva que llamaba la atención cada vez que se subía a un escenario. Mientras tanto, el proyecto musical que había intentado grabar Willy Colón seguía comentándose entre productores y músicos hasta que, con el tiempo, terminó llegando a los oídos de Jerry Masucci. Masucci habló sobre aquel joven trombonista con Johnny Pacheco, y sin darse cuenta estaban a punto de tomar una decisión que terminaría cambiando mucho más que sus propias carreras, marcaría el rumbo de toda una etapa de la salsa. Siempre me pareció fascinante esa parte de la historia, porque muestra cómo el destino a veces conecta las cosas de la forma más inesperada. Cuando Masucci y Pacheco escucharon el material de Willy, les pareció que el proyecto tenía potencial, pero coincidieron en algo muy importante: la agrupación necesitaba una voz distinta al frente. Pacheco, que ya venía observando a un cantante desde hacía tiempo, no dudó en mencionar el nombre que tenía en mente, y ese nombre era el de mi papá, Héctor Lavoe. Lo más llamativo de todo es que, en ese momento, mi papá veía a Willy Colón más como un rival que como un futuro compañero musical. Ambos se movían dentro del mismo ambiente del Bronx, y según él mismo contaba, hubo ocasiones en que incluso ensayaban en el mismo edificio, pero en pisos distintos. Cada orquesta trabajaba por su cuenta, tratando de abrirse camino y destacar antes que las demás. Con el carácter tan directo que tenía, mi papá decía que al principio la agrupación de Willy no le causaba demasiado impacto. Él estaba convencido de que su rumbo estaba con la orquesta New Yorker y pensaba que con ese grupo sería con el que finalmente lograría grabar y consolidarse. Sin embargo, Johnny Pacheco no dejó el asunto ahí. Fue él mismo quien se acercó para hablar con mi papá y convencerlo de que al menos intentara cantar con la banda de Willy. Al principio no estaba muy entusiasmado con la idea. Tenía la impresión de que su futuro estaba en otro proyecto que consideraba más sólido. Aún así, terminó aceptando casi por compromiso. De hecho, según se contaba en casa, llegó a decir entre risas que participaría en ese primer disco, pero que no pensaba quedarse con el grupo porque todavía lo veía demasiado verde. Así fue como se produjo el primer acercamiento entre ellos, un encuentro que comenzó con cierta distancia y pocas expectativas. Lo que nadie podía prever era que aquella relación, que comenzó con cierta distancia y desconfianza, terminaría convirtiéndose en una de las colaboraciones más emblemáticas de la música latina. Con el tiempo, fueron conociéndose mucho mejor, especialmente fuera de los ensayos. Caminaban por las calles del Bronx, compartiendo anécdotas del barrio, intercambiando historias de vida y hablando de música durante horas. Willy Colón contaba que gracias a mi papá empezó a sentirse más cómodo hablando español, un idioma que entendía bien pero que apenas se atrevía a usar. Siempre mencionaba el increíble sentido del humor de mi padre, capaz de arrancarle una sonrisa a cualquiera incluso en medio de una conversación seria. Pero lo que realmente lo dejaba sin palabras era la memoria musical de mi papá. Willy recordaba que podía mencionarle cualquier canción, y él no solo sabía la letra completa, sino que además podía imitar con exactitud al cantante original. Podía hacer la voz de Carlos Gardel, Daniel Santos, Ramito o de Chuito el de Bayamón, y lo hacía con una precisión que dejaba a todos boquiabiertos. Poco a poco, esa complicidad se fue convirtiendo en algo más profundo, una conexión especial que combinaba el talento innato de mi papá con la creatividad y visión de Willy. La intuición empresarial de Jerry Masucci y el oído musical de Johnny Pacheco terminaron de consolidar a estos dos jóvenes como la dupla que capturaba el verdadero espíritu del Bronx y transformaría para siempre la salsa. Yo crecí escuchando todo tipo de historias sobre mi papá, Héctor Lavoe, y créanme, no todo era música bonita ni aplausos. Siempre existió una tensión con Willy Colón, aunque muchos quieran decir que eran solo amigos y socios. La verdad es que hubo peleas serias, desacuerdos detrás de los escenarios y decisiones que cambiaron la carrera de mi papá más de una vez.
Por ejemplo, mi papá siempre decía que Willy tomaba decisiones unilaterales sobre los discos y las canciones, sin consultarlo, y eso generaba mucho conflicto. Incluso hubo momentos en que él se sintió menospreciado, como si fuera solo la voz de la banda, cuando en realidad él estaba poniendo toda su alma en cada tema. También existieron diferencias sobre los arreglos y el estilo de la música. Mi papá quería probar cosas nuevas, experimentar, y Willy era más estratégico, más enfocado en la comercialización. Esa tensión fue real, pero curiosamente también los hacía producir magia. De esas discusiones nacieron algunos de los clásicos que todos conocemos. Ahora, cuando cuento esto, no es para ensuciar recuerdos, sino para mostrar la realidad de dos genios trabajando juntos, con toda su grandeza y sus contradicciones. Al final, creo que la música los unió, pero los egos y las decisiones también los separaron a veces. Esa es la verdad que muchos nunca se atreven a contar. Y si quieren conocer más secretos, polémicas y anécdotas de lo que realmente pasó entre Héctor Lavoe y Willy Colón, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita, porque la historia completa está llena de sorpresas que nadie se imagina.